Y decime la verdad que continúa con la presencia aquí en nuestros estudios de Sebastián Premisi o Premichi, corríjame. Premisi. Premisi, escritor y periodista él. En virtud de la presentación de 2 libros en nuestra ciudad, en el día de hoy, Santiago Maldonado, un crimen de Estado, y La Patagonia ajustada. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo va? Bienvenido. Buenas tardes a todos. ¿La primera vez en nuestra ciudad, en Bahía Blanca? Primera vez, así es. Bueno, ¿cómo te han tratado? Porque creo que no viniste hoy. Llegué el jueves claro. a la noche y ayer estuvimos haciendo una suerte de raid por distintos medios de comunicación de la ciudad. Todo muy interesante, muy intenso, así que esperamos hoy contar con una buena participación en la charla de hoy a la noche. ¿Cómo surge esto de presentar estos 2 libros aquí en Bahía Blanca? Bueno, creo que fue la promoción de compañeros del Partido de la Victoria y del Satsai que querían hacer un poco de difundir. El plan La Patagonia Ajustada habla un poco de los años macristas en la región, habla del modelo neoliberal, entonces la idea era hablar un poco de eso, que en realidad también es la historia reciente de toda la Argentina, que afecta también a Bahía Blanca, entonces como instrumento de discusión política también, porque de eso se tratan los libros, que sean instrumentos para dar discusiones no cerradas. Bueno, acá estamos invitados por ellos. Bueno, decíamos, sos ante todo periodista o licenciado en comunicación social. ¿Cómo es eso de pasar desde allí, desde escribir cualquier artículo común y silvestre, como puede hacerlo cualquiera de nosotros en un periódico, en un diario, a el libro? Bueno, son procesos complejos. La investigación, el libro Santiago Maldonado, un crimen de Estado, lo investigué en tiempo real mientras sucedían los hechos. Yo me puse a trabajar en el caso el 1 de agosto. ¿Te tocó cubrirlo? Me tocó cubrirlo para Página 12 en un periodo de tiempo que fue muy intenso porque era el momento donde los gendarmes estaban declarando ante la justicia, entonces acceder a esas declaraciones, a esos expedientes, los expedientes judiciales ya se estaban como abultando de mucho material, fotos, videos, entonces poder conseguir todo ese material en tiempo presente en Esquel, un territorio hostil, rodeado de las fuerzas de seguridad, rodeado de gendarmería, porque gendarmería tenía su escuadrón muy cerca de donde uno trabajaba, fue complejo. Con lo cual la investigación fue en tiempo real prácticamente. Viajé varias veces a Esquel, hicimos un documental desde otro proyecto que tenemos en el sur, que se llama Agencia Cadena del Sur. El documental fue Resistencia a Desaparecer, lo estrenamos a los 2 meses de la desaparición de Santiago, antes de que apareciera el cuerpo. Y la verdad fue muy intenso porque lo pudimos estrenar en más de 100 ciudades en todo el país en simultáneo, el 1 de octubre del 2017, que narraba básicamente los intereses económicos detrás de lo que fue esa represión en la pull-off en Resistencia a Cusamen el 1 de agosto, y que sigue siendo vigente, porque la discusión de la Patagonia Ajustada encuentra a los mismos actores que de alguna manera le pidieron a Patricia Bullrich la represión a las comunidades originarias. En febrero del 2016 son los mismos actores que de alguna manera se han visto beneficiados económicamente por distintas políticas de ajuste del gobierno nacional en estos 4 años. ¿Por qué, Sebastián, el de Santiago Maldonado es un crimen de Estado? Yo digo que es un crimen de Estado porque existió una planificación para reprimir a esa comunidad concreta, la pull-off en Resistencia a Cusamen. Esto arranca en febrero del 2016, una reunión con Patricia Bullrich en Bariloche, con representantes de la Sociedad Rural de Esquel, Bolsón y Bariloche, que le piden directamente la represión a las comunidades originarias. Puntualmente la pull-off en Resistencia a Cusamen, donde estaba el lonco Facundo Jones Guala. A Facundo Jones Guala se lo erige como el enemigo interno, y de ahí empieza una sistematización de causas inventadas y persecuciones a la comunidad. El 31 de julio del 2017, Pablo Nocetti, jefe de gabinete de Patricia Bullrich, estaba en Bariloche junto a las fuerzas federales dando las instrucciones de cómo ingresar a ese territorio. Al día siguiente se ejecuta la represión y luego hay una planificación del encubrimiento que incluso, y yo no me canso de repetirlo porque me parece muy grave, se llegó a coordinar tareas de espionaje ilegal entre la Gendarmería y Carabineros en el marco del caso Maldonado. Y esto hay documentos que vienen de Chile, rotulados caso Maldonado, donde se habla de la coordinación de tareas de inteligencia ordenadas por Bullrich con Carabineros, donde a Maldonado se lo intentó vincular con una inexistente RAM. Producto de estas planificaciones que contaba y esta ejecución de la represión, yo creo que es un crimen de Estado, más allá de la mecánica de la muerte que haya tenido Santiago. ¿Cómo entra lo que han dictaminado los peritos en todo esto?
Bueno, a eso iba mi última referencia. Los peritos, la autopsia es un punto de partida, es la mecánica de la muerte. Asfixia coadyuvada por hipotermia, digamos, yo no discuto esa resolución. Digo, yo creo que el cuerpo de Santiago siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que la autopsia no dice cómo llegó Santiago Maldonado al río, no te cuenta los gendarmes que tenía al lado Santiago Maldonado, quiénes iban de un lado al otro en el río, los vehículos, cómo llegaron, en qué horario, en qué momento, por dónde cruzó Santiago. Y en mi libro traté de hacer esa reconstrucción que yo veía que en el expediente no estaba, y hoy por hoy podemos hablar de cuáles fueron exactamente los gendarmes que lo acorralan a Santiago Maldonado, disparándoles a él y a otro compañero, incluso balas 9 milímetros, que por más que no le hayan pegado un tiro, la persecución existió. Y hubo balas 9 milímetros no porque lo estemos inventando, sino que aparecieron casquillos de vainas hervidas 9 milímetros a la veda del río, que en un rastrillaje del 16 de agosto del 2017, un policía que estaba participando del rastrillaje encuentra los casquillos, los ve, va a la fiscal y le dice, fiscal, está esto. La fiscal va, habla con el juez Otranto, Otranto se acerca y le dice, esto no se fotografía ni se levanta. Es decir, el propio juez que debía investigar esa escena de la represión decide no levantar evidencia clave para entender una secuencia de persecución, que es en definitiva la que terminó arrojando a Santiago Maldonado al río y es el contexto de su muerte. Después se verá la tipificación penal que corresponda, incluso para esos 3 gendarmes que están perfectamente identificados, Emanuel Chazú, Darío Soilán, Orlando Yucra. Entonces, para sintetizar tu pregunta, creo que la definición de los peritos era un punto de partida. Todo el resto, el contexto que estoy narrando ahora, es lo que nunca se llegó a plasmar dentro del expediente y en lo que uno trató de aportar desde lo periodístico. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué evolución tenés de aquellos que han leído Santiago Maldonado, un crimen de Estado? ¿Y a cuánto estamos como sociedad de entenderlo cabalmente? ¿A cuánto estamos de entenderlo? La verdad es complejo, creo que es un proceso diario de discutirlo, porque en cada presentación que uno tiene la oportunidad de hablar, siempre surgen datos que los otros no conocían, y entonces se entiende la dimensión de todo. Y sobre todo, entender que acá no fue un hecho aislado, sino que hubo una sistematicidad. Explicar la planificación y cómo se fueron dando los pasos para llegar a esa represión del 1 de agosto del 2017 nos habla de un plan sistemático, si se quiere, que dicho sea de paso, hace muy poco la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos hizo una denuncia tomando las distintas causas desperdigadas sobre este tema, las puso en común y con la hipótesis de un ataque sistemático, un fiscal federal avaló esa denuncia y imputó a Patricia Bullrich. Entonces, cuando explicás la sistematicidad, cómo se fueron ensamblando las distintas acciones de la Alianza Cambiemos en este tema, y la verdad que choca bastante porque habla de algo mucho más grande que un simple caso en la Patagonia perdida en el kilómetro 1848 de la Ruta 40. Sí, Marcelo. Seba, en una de las preguntas que vos anotás acá en tu libro, me encuentro con una: ¿cuáles son los intereses económicos detrás de la persecución de los pueblos originarios? ¿Cuáles son los intereses económicos? Bueno, yo decía que todo arranca en febrero, cuando la sociedad rural de Esquel, Bariloche y Neuquén le piden a Bullrich sacarse de encima a los mapuches, palabras más, palabras menos. Desde hace un tiempo se vienen dando recuperaciones territoriales, sobre todo en la zona de la cordillera, donde hay grandes recursos naturales. Digo, la disputa por los recursos es histórica, viene de la historia misma de la Patagonia y sigue estando vigente. La sociedad rural de Bariloche, su presidente, Santiago Nazar, es un lobista de Joe Lewis. La sociedad rural de Bariloche está anclada como en el medio entre las tierras que detenta el empresario Joe Lewis, amigo del presidente de la Nación, Mauricio Macri. En ese derrotero, el 24 de marzo del 2016, Macri va y se hospeda en la casa de Joe Lewis y es muy sintomático ver cómo después de esa reunión empiezan a aparecer noticias en los medios locales sobre atentados de la RAM en distintos lugares de la cordillera. Entonces claramente había una intención de esa gente vinculada a Lewis a expulsar a los pueblos originarios. Y así llegamos al caso de Rafael Nahuel, que ocurre en una zona que, si vos ves en el mapa donde está ubicada Villa Mascardi y donde está ubicada las estancias de Lewis, hay una distancia en línea recta muy, muy corta.
Es decir, hay una injerencia territorial de Joe Lewis. Y yéndonos más al sur, más donde ocurre lo de Santiago, Benetton. Donde Benetton no es un mero criador de ovejitas, como podemos tener la idea, o el multicolor de razas, sino que, entre otras cosas, tiene una empresa minera, ya constituida, donde ya tiene hechos los cateos sobre la cordillera, donde existió un plebiscito hace más de 10 años en Esquel que dijo no a la minería, y que claramente quiere vaciar el territorio porque pretende en algún momento hacer minería. Nos vamos más al lado de Vaca Muerta, sobre la sociedad rural de Neuquén, haciendo lobby para sacar a las comunidades que están cerca de la zona de Vaca Muerta. Y acá un planteo, digo, yo creo que puede coexistir la producción hidrocarburífera con las comunidades. Lo que hay que hacer es escuchar a las comunidades y entender que quieren un territorio, no cualquier territorio, sino el territorio donde vivieron ancestralmente. Y esto es lo que políticamente nunca se trató. Eso, a grandes rasgos, creo que son los grandes intereses económicos, que no son nuevos. Digo, uno puede... Yo en el libro, en un momento, tenía la necesidad de describir lo que pasó desde la campaña del desierto, la mal llamada campaña del desierto, hasta estas épocas, y cómo los actores terminan siendo los mismos. Que no pasa solamente hacia el sur, ¿no? Porque esto que estás diciendo, anoche vi una nota, hoy que me preguntabas en el arranque del programa, que me había llamado la atención. Siempre arrancamos con la noticia que nos llama la atención durante la semana. Y anoche vi la exclusiva que le hicieron a Evo Morales en Crónica TV. Y bueno, estaba diciendo lo mismo que estás diciendo vos sobre el sur. Él lo decía hacia el norte, ¿no? Bueno, yo tengo una profesora, Alicia Entel, que cuando charlábamos de esto, yo le contaba, bueno, cómo venía haciendo la investigación ya más amplia, y me decía, no te quedes hasta ahí. Si seguís por toda la cordillera, terminás en Bolivia, o mucho más, o toda la zona de América, que tienen los mismos conflictos, los recursos naturales, llámese litio, llámese oro, llámese agua, y donde ya al haber una economía transnacional, claramente podés encontrar mismos accionistas en distintos lugares. Así que es una disputa americana histórica, te diría que es donde se inicia la famosa grieta, ¿no? Digo, donde unos decidieron por otros cómo tenían que vivir, y me parece que eso a la larga genera violencia. Sebastián, quiero ir un poquito antes de terminar con la nota a la Patagonia ajustada. Quiero saber por qué define, defiende y rescata, en principio. Frase de Alicia Kirchner, esa, cuando me presentó el libro. Rescata, creo, porque hay mucho por hacer en la Patagonia, mucho por no hacer solamente desde lo económico, sino desde lo que decía, del diálogo, darle cabida a las comunidades, que se pueda hacer un proceso integral de desarrollo. Desde lo económico, porque creo que existe la necesidad de reapropiarse de la renta de los distintos sectores. Cuando digo reapropiarse, digo no que el Estado se apropie, sino que lo que surge de la Patagonia pueda ser reinvertido en la propia Patagónica, y hay libros escritos sobre desarrollo endógeno y demás, que me parece que hay que pensarlo como proyecto a largo plazo. Yo el libro lo cierro con esa mirada, para que tener un tinte positivo, porque después describo cómo el macrismo ajustó desde la deuda externa hasta de las provincias de la Patagonia, cómo se despidieron trabajadores en sectores claves, la flexibilización laboral en Vaca Muerta, flexibilización laboral que generó 8 muertos en menos de 1 año y medio. Y cuando vos hablás con los trabajadores, o en mi caso con la compañera de Marcelo Seguro, un chico de 35 años que muere después de 3 meses de trabajo, era su primera vez en el sector petrolero, te das cuenta que la flexibilización laboral que impulsó el gobierno, donde se redujeron medidas de seguridad, donde se acelera el ritmo de producción, entre otras características, bueno, generó un accidente que no fue casual. Entonces, ese escenario, ese diagnóstico, de alguna manera termina matizado con, no, bueno, acá se puede hacer mucho si se piensa una Patagonia con todas sus potencialidades. Sebastián, la última. ¿Por qué cuando te referís a la gestión de Mauricio Macri vos decís que hicieron lo que venían a hacer? El otro concepto que complementa ese es el de miseria planificada. Yo creo que el ajuste que se llevó adelante en la Argentina fue en capas, y como fue en capas fue planificado. Yo arranco el libro hablando de la deuda. No es casual que
en 15 de marzo del 2016 se aprueba en el Congreso el pago de los fondos buitres. Y desde ahí, desde ese momento, vos ves cómo las provincias son empujadas a tomar deuda en dólares. Después de eso, es el Estado que se retira de la inversión en obra pública, entonces las provincias se endeudan para cubrir obras que el Estado no va a cubrir más, deudas que se transforman en salvavidas de plomo. Luego el ajuste vía discriminación de los recursos de coparticipación, donde la Ciudad de Buenos Aires es beneficiada en detrimento del resto del país. La apertura económica genera despidos en sectores claves de la Patagonia, y eso tiene un porqué. Yo me pregunto, bueno, ¿por qué todo esto? Bueno, claramente venían a que el costo laboral fuese más accesible para un sector económico. El salario mínimo vital y móvil perdió un 60% de capacidad, medido en dólares en relación a 2015. Venían a hacer eso. Lo hicieron, lo lograron, no necesitaron pasar por el Congreso, lo hicieron de facto. Y luego la disputa por los recursos. Vinieron a eso y nos dejan ese saldo, con lo cual reconstruir va a ser, creo que, muy complejo, pero no hay que mirarlo como errores de cálculo, digo yo, donde, bueno, tomaron deuda y se les fue de la mano. No, vinieron a hacer eso. Si vos ves cómo las energéticas, la cantidad de dinero que ganaron estos años, más ahora el perdón que le hicieron, o la retribución que le hicieron de 24.000 millones de pesos, y vos ves que esa plata se fugó porque eran divisas de rentabilidad que pagaban vía dividendos y salían del país, entonces ves toda la película completa. Deuda externa, fuga de capitales, ganancia de las empresas que las sacan afuera, entonces necesitaban la deuda para que esas divisas pudieran salir de la Argentina. Bueno, vinieron a hacer eso. Bueno, y vos viniste a hacer otra cosa. Sábado 19:30 horas con entrada libre y gratuita en el sindicato de Satsai. Vamos a estar justamente presentando estos dos libros. Exactamente, digo, acá si no me van a retar, Sarmiento 799. Sí, sí. Agradezco al Partido de la Victoria y al Satsai que me invitan. Y mañana, domingo 17, en el Zoom del Barrio Esperanza en Monte Hermoso, 17:30, así que gira por la región también en Monte, mirá vos. Sí, gira por la región de estos dos libros. Bueno, de nuevo entonces, hoy 19:30 horas con entrada libre y gratuita. ¿Qué capacidad tiene? Más o menos 200 personas, o sea que hay que ir tempranito como para arrancar puntuales en el sindicato de Satsai, decíamos, Sarmiento 799. Dicen que hay cantina después, yo no sé si ¿Hay cantina? No sé si eso... Para que se puedan explayar con él en un ida y vuelta. Está muy bien. Eso está debe muy bien. generar un cierto tipo de expectativa posterior. Es muy lindo el lugar. Sí, es muy lindo, lindo. el sindicato es Somos muy lindo. compañeros de ellos también. Sí. Así Bueno. que bueno, entonces agradeces a... Agradezco al Satsai, al Partido de la Victoria, compañeros. Y bueno, nada, yo siempre digo que mis libros, los 3 que he escrito, son libros para militarlos. Digo, vos me preguntabas cómo era esto de escribir la recepción. Digo, son libros que funcionan como instrumento de discusión política. Los 3 de ellos. El primero es de Patrones y Peones, que habla del trabajo rural esclavo. Así que bienvenidos todos. Bueno, nos quedamos con los 3 libros y después te contamos entonces. Sebastián, muchísimas gracias. A ustedes.